A veces sentimos que alguien aún piensa en nosotros, pero no escribe, no vuelve, no dice nada. Y eso duele más que cualquier despedida, porque el silencio no tiene explicación, y la mente, hambrienta de respuestas, empieza a imaginarlo todo. Tal vez está esperando el momento perfecto. Tal vez se arrepiente en silencio. Tal vez simplemente ya no le importa, pero no lo sabrás. Y esa incertidumbre puede volverse una prisión. Por eso estás aquí esta noche. No para saber si aún piensa en ti, sino para liberarte de la necesidad de saber. El estoicismo nos recuerda algo simple, pero poderoso. La libertad empieza cuando dejamos de necesitar lo que no depende de nosotros. Y tú hoy estás a punto de volver a ser libre. No necesitas su mensaje. No necesitas su presencia. Ni siquiera necesitas que te piense. Lo que necesitas es volver a ti. En este viaje nocturno, te acompañaré por una serie de reflexiones profundas inspiradas en los sabios estoicos. No para que olvides, sino para que comprendas. No para borrar lo vivido, sino para cerrar por dentro lo que afuera nunca se cerró. Este no es un audio para entender a la otra persona. Es un refugio para reconectarte contigo mismo. Esta noche no vas a rogar señales. No vas a analizar el silencio de nadie. Vas a mirar dentro de ti y encontrar paz donde antes solo había ansiedad. Cierra los ojos si quieres. Respira profundo y prepárate, porque comienza el viaje de soltar, sin necesitar un regreso. Reflexión 1. Si aún piensa en ti, eso ya no importa. A veces no sabemos si aún piensan en nosotros, pero sentimos que sí. Algo en el aire, en los sueños, en esa conexión invisible, nos susurra que aún ocupamos un espacio en la mente de quien se fue. Quizá cuando escucha esa canción que compartían. Quizá al caminar por aquel lugar donde rieron juntos. Quizá en noches silenciosas, cuando la culpa visita. Pero ese pensamiento, aunque parezca consuelo, es también una trampa. Porque creer que aún piensa en ti puede convertirse en una prisión más elegante. Pero prisión al fin. El estoicismo no se construyó sobre ilusiones, sino sobre realidades duras y nobles. Marco Aurelio, emperador de un imperio y maestro de sí mismo, escribió en su diario: la felicidad está en aceptar lo que sucede. Aceptar, no imaginar, no depender, no esperar. Aceptar. Eso también se aplica a los vínculos, a los amores que ya no están, a los que se fueron sin cerrar la puerta, a los que dejaron preguntas sin respuestas, a los que se alejaron pero aún parecen quedarse en algún rincón de la mente. La primera reflexión que debes abrazar esta noche es sencilla, pero potente. Si aún piensa en ti, eso ya no importa. Porque pensar no es volver. Pensar no es amar. Pensar no es compromiso. Y tú, si de verdad quieres sanar, necesitas realidad, no migajas mentales. Pero sé que cuesta. Lo sé porque esa fantasía tiene una dulzura peligrosa. Te dice al oído: no has sido olvidado. Aún habita en su mente. Y eso, para un corazón herido, puede sentirse como esperanza. Pero el estoico no se alimenta de lo que no puede controlar. No vive de suposiciones. Vive de actos, de hechos, y sobre todo, de su propia fortaleza interior. Es ahí donde empieza tu sanación esta noche. Tal vez él o ella aún te piensa. Tal vez no. Pero eso no cambia lo esencial. Tú estás aquí, con vida, con conciencia, con el poder de elegir qué hacer con tu energía, qué pensamientos alimentar, qué caminos abrir. Y aquí entra el primer gran principio estoico que te invito a aplicar. Diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no. Epicteto lo dijo con claridad brutal. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. ¿Depende de ti si aún piensa en ti? No. ¿Depende de ti si regresa? Tampoco. ¿Depende de ti si tú sanas? Sí. ¿Si tú sueltas? También. ¿Si tú decides poner tu energía donde floreces en vez de donde te marchitas? Absolutamente sí. Y eso es poder. El verdadero poder estoico. Porque mientras sigas girando alrededor de ese aún me piensa, estás girando fuera de ti. Es como una danza que nunca termina.
pero en la que siempre pierdes. Porque no puedes comprobarlo. Porque no puedes dirigirlo. Porque te agota. La mente estoica no niega el dolor. Lo abraza. Lo observa. Y desde esa observación lúcida, actúa. No se deja llevar por las olas de la emoción. Usa la razón como ancla. Y tú esta noche, puedes hacer eso. Puedes dejar de preguntarte si él o ella aún te piensa, y empezar a preguntarte: ¿cómo puedo pensar en mí de forma más amorosa, más presente, más libre? Imagina esto. Estás en una habitación a oscuras, esperando a que alguien vuelva y encienda la luz. Pasan los minutos. Pasan las horas. Nadie viene. Entonces, cansado de esperar, decides buscar la lámpara. Y en el momento en que la enciendes, descubres que siempre estuvo ahí. Solo que estabas tan concentrado en la puerta, que olvidaste que podías iluminarte solo. Eso eres tú. Ahora, estás a punto de encender tu propia luz. Pero para hacerlo, necesitas romper la ilusión más dañina. Creer que tu paz depende de ser recordado. O de que la otra persona actúe. O vuelva. O diga algo. No. Tu paz no depende de eso. Tu paz depende de que entiendas que lo único que puede ser tuyo es lo que haces contigo. Lo que construyes dentro. Lo que decides soltar. Vamos a detenernos aquí un momento, no para hacer silencio, sino para respirar contigo. No corras. No huyas. Quédate en este instante. Porque solo desde aquí, desde esta quietud interna, puedes ver con claridad. Lo siguiente que debes entender es que la mente que busca señales, es una mente que aún no ha cerrado. Y eso está bien. Porque no se trata de culparte. Se trata de observarte con amor. El estoico no juzga sus emociones, las reconoce y luego las ordena. No niega su tristeza, la transforma. No huye del pasado, lo integra. ¿Te está costando dejar de pensar en esa persona? Bien, eso significa que estás vivo. Pero estar vivo no es lo mismo que estar atado. No confundas intensidad con verdad. A veces extrañar mucho a alguien no significa que esa persona era correcta para ti. Solo significa que tu corazón aún no ha aprendido a dejar de abrazar el vacío. Y eso es algo que puedes enseñarle. Con paciencia. Con práctica. Con filosofía. Marco Aurelio escribió: todo lo que escuchas es opinión, no un hecho. Todo lo que ves es perspectiva, no la verdad. Y tú estás escuchando en tu cabeza esa voz que te dice: tal vez aún te ama, pero no puede hablarte. Esa es una opinión. Una suposición. No es un hecho. ¿Y sabes qué? Esa opinión está drenando tu energía. Cada minuto que pasas girando en ese pensamiento, pierdes un minuto de conexión contigo mismo. De construcción interna. De avance. De creación. Y no viniste a esta vida a estar atrapado en la mente de alguien que ya no está. Viniste a construirte, a descubrirte, a evolucionar. La primera parte de esta reflexión, entonces, te pide solo esto. Suelta la pregunta: ¿aún me piensa? Porque aunque la respuesta fuera sí, eso ya no cambia nada. No cambia tu presente. No cambia tu valor. No cambia tu camino. Y si la respuesta fuera no, tampoco te destruye. Porque tu valor no se mide en pensamientos ajenos. Se mide en cómo te tratas a ti cuando nadie más lo hace. En cómo te acompañas cuando te sientes solo. En cómo decides mirar hacia adelante, incluso cuando el corazón se quiere voltear. Ya sabes que no puedes controlar si alguien piensa en ti. Pero sí puedes elegir qué hacer tú con ese pensamiento que te visita a medianoche. Ese recuerdo que insiste. Esa imagen que regresa sin permiso. Y aquí es donde entra tu poder, no como reacción, sino como dirección. Los estoicos enseñaban que el alma no debe ir detrás de nada que no pueda poseer completamente. ¿Qué significa eso? Que no debes permitirte desear lo que no depende de ti. Y lo que piensa otra persona, nunca te pertenecerá. Entonces, ¿cómo se supera esta necesidad? ¿Cómo dejas de vivir pendiente de una mente ajena? Primero, entrenando la tuya. La mente sin entrenamiento salta como un mono entre recuerdos. Vuelve una y otra vez a la última escena. Reproduce palabras. Crea otras nuevas.
y se desgasta. Pero tú, si quieres ser verdaderamente libre, necesitas asumir un rol distinto, el de observador. Cada vez que te descubras pensando en si aún te recuerda, dite a ti mismo: esto no depende de mí. Vuelvo a lo que sí me pertenece. Repite esa frase como un ancla. Escríbela si puedes. Pégala en tu cuarto. No como una afirmación vacía, sino como una herramienta de conciencia. ¿Quieres ir más lejos? Haz esto cada mañana. Antes de tocar tu teléfono, antes de revisar redes, siéntate en silencio y pregúntate: ¿dónde estoy poniendo mi energía hoy? Si la estás invirtiendo en imaginar lo que hace otra persona, estás regalando tu fuerza. El filósofo Séneca decía: perdemos más tiempo por indecisión que por equivocación. Y tú lo sabes. Lo sabes porque te has quedado suspendido en pensamientos circulares. Porque has dejado de avanzar, esperando que algo se aclare allá afuera. Pero lo único que se necesita aclarar está adentro. Haz este ejercicio. Imagina que esa persona sí piensa en ti. Lo acepta. Lo confiesa. ¿Y luego qué? ¿Vuelve? ¿Pide perdón? ¿Te hace feliz otra vez? ¿O solo alimenta una ilusión? Porque si la única función de saber que aún piensa en ti es mantenerte esperando, entonces ese pensamiento no te sirve. Te envenena. El estoicismo no te pide que seas de piedra. Te pide que seas dueño de ti. Y tú ahora puedes decir: sí, aún lo pienso, pero yo ya no me pertenezco a ese vínculo. Me pertenezco a mí. Ese es el lenguaje del alma que sana. El que no niega la nostalgia, pero no la adora. Otro ejercicio que puedes hacer antes de dormir. Escribe una carta dirigida a ti mismo dentro de un mes. Dile cómo quieres estar emocionalmente. No menciones a la otra persona. Habla solo de ti. De cómo te sentirás más liviano. De cómo dormirás tranquilo. De cómo habrás reenfocado tu mente. Esa carta no es un deseo. Es una decisión que se empieza a construir desde ahora. Cada noche, al acostarte, repite un principio estoico. Lo que no está bajo mi poder, no puede esclavizarme. Repítelo hasta que tu mente lo integre. Hasta que deje de doler. Hasta que se convierta en una ley interna más fuerte que cualquier recuerdo. Hay un concepto estoico muy poderoso llamado apatía. No es apatía como la conocemos hoy, sino libertad emocional. Es la capacidad de no dejarse arrastrar por pasiones incontrolables. Y tú, cuando sueltas la necesidad de saber si te piensan, estás dando el primer paso hacia esa libertad. ¿Te duele? Claro. Pero no todo lo que duele es malo. El crecimiento duele. El desapego también. Pero en ese dolor hay una semilla, la semilla de tu fuerza futura. Imagina esto. Una versión tuya, dentro de 3 meses, mirando atrás y diciendo: no volví a necesitar respuestas. Me volví la respuesta que buscaba. Esa versión tuya existe. Está esperando que empieces hoy. Y no necesitas cambiarlo todo en una noche. Solo necesitas decidir algo pequeño. Hoy no vas a buscar señales. Hoy no vas a revisar redes. Hoy no vas a suponer lo que piensa alguien más. Hoy vas a practicar estar contigo, sin ansiedad. Porque, aunque suene fuerte, la verdad es esta. La persona que no habla, ya dijo todo con su silencio. Y tú mereces escuchar el único sonido que importa ahora. Tu propia voz recuperándose. Tu propio corazón latiendo sin mendigar atención. Tu propia vida reconectando con lo que sí está presente. Y si alguna vez esa persona regresa, que no te encuentre esperando. Que te encuentre caminando, construyendo, fuerte, sereno y, sobre todo, completo. Esa es la visión estoica. No controlar a nadie. No necesitar señales. No vivir en espera. Sino vivir contigo, como si ya no faltara nada. Porque cuando tú estás completo, nadie más puede ser condición para tu paz. Esta ha sido la primera gran reflexión. Si aún piensa en ti, eso ya no importa. Lo que importa es que tú empieces a pensar en ti mismo, con amor, con poder, con libertad. Reflexión 2. Te extraña, pero no es suficiente. A
veces el silencio de alguien dice más que cualquier te extraño. Y lo sabes. Lo sientes en lo más hondo de tu cuerpo cuando esa persona aparece fugazmente en tu mente, o cuando te escriben una frase sin profundidad, solo para no desaparecer por completo. El mensaje llega. La memoria se activa. El corazón late más rápido. Y por un segundo, piensas, aún hay algo. Pero luego te das cuenta. No hace nada. No cambia nada. No vuelve. No repara. Y ahí, en ese momento, debes recordarte una de las reflexiones más duras, pero más necesarias. Te extraña, pero no es suficiente. Porque extrañar no es sinónimo de amor. Porque el recuerdo no implica compromiso. Y porque alguien puede pensarte, pero no estar dispuesto a hacer lo necesario para tenerte. Ahí es donde entra el estoicismo. Ahí es donde tú decides si vas a quedarte atado al recuerdo de alguien que solo aparece en forma de pensamiento, pero no de acción. Epicteto nos da una clave para comprender esto. Cuando alguien te deja, no te ha robado nada. Solo se ha ido con lo que le pertenecía. ¿Y qué le pertenecía? Su decisión, su ausencia, su falta de voluntad. Tú sigues aquí, con tu conciencia, con tu capacidad de reconstruirte, con tu integridad intacta. La mente duele cuando confunde nostalgia con destino. Cuando cree que porque alguien nos extraña, eso significa que todo debe volver a empezar. Pero no. Tú no estás aquí para ser rescatado por quien te dejó. Estás aquí para rescatarte tú. Ahora hazte esta pregunta. ¿De qué me sirve que me extrañe alguien que no está dispuesto a volver con todo? El estoicismo no busca respuestas emocionales. Busca claridad. Y la claridad muchas veces duele. Porque destruye la fantasía. Pero también te devuelve el poder. Cuando entiendes que alguien puede sentir tu ausencia, y aún así seguir con su vida, aprendes a hacer lo mismo. Eso no te hace frío. Te hace fuerte. Te hace libre. Imagina esto ahora mismo. Estás en una habitación en silencio. Tú estás al centro. Y esa persona entra. Te dice te extraño. Te abraza. Pero después de unos minutos se va de nuevo. Sin quedarse. Sin comprometerse. Sin decidir cambiar nada. ¿Eso es suficiente? ¿Vas a quedarte ahí, en esa misma habitación, esperando que vuelva cada vez que sienta nostalgia? ¿O vas a cerrar esa puerta y abrir otra que te lleve hacia ti? Séneca escribió: nada nos pertenece, salvo el tiempo. Todo lo demás puede marcharse. Y si tú estás regalando tu tiempo a alguien que solo aparece como sombra, no como presencia, entonces estás entregando lo único verdaderamente tuyo. ¿Quieres sanar? Acepta esto. Sí, puede extrañarte, pero no es suficiente. Y eso está bien. Porque tú no necesitas ser deseado a medias. Tú necesitas construir una vida donde no faltes tú. Haz un ejercicio ahora. Cierra los ojos. Y visualiza una puerta. Detrás de ella está esa persona, tocando con suavidad. Pero no entra. Solo toca, y se queda ahí. Tú puedes abrir, pero decides no hacerlo. No por orgullo, no por venganza, sino porque ya entendiste que el amor sin decisión es solo una distracción. Y tú ya no estás para distraerte. Estás para vivir con propósito. Cuando empiezas a entender que extrañar no es igual a amar, algo dentro de ti se alinea con la verdad. Sí, pueden soñarte. Sí, pueden recordarte. Sí, pueden incluso llorar por lo que fue. Pero si no vuelven con actos, si no luchan por lo que tú mereces, entonces el recuerdo no cambia nada. Y ahí es cuando tú decides. No me basta con ser una idea en su mente. Una relación sana necesita presencia, no solo pensamientos. El estoicismo no nos invita a vivir sin emoción. Nos invita a que nuestras emociones no dependan de la voluntad cambiante de otros. Porque alguien puede escribirte a las 2 de la mañana diciendo: pensé en ti. Y al mismo tiempo, no mover un dedo por volver a tu vida. ¿Eso te construye o te confunde? El alma sabia no se alimenta de migajas. Y tú ya has tenido suficiente. Marco Aurelio decía:
Recuerda que lo que te molesta no es lo que sucede, sino tu juicio sobre ello. Lo que más te destruye ahora no es el mensaje que llega, sino la esperanza que se activa. Es el ¿y si cambia? Es el tal vez ahora sí. Es el todavía piensa en mí. Y cuando el cambio no llega, la caída duele el doble. No permitas que te destruyan desde el eco de lo que un día fue. La pregunta que debes hacerte cada vez que esa persona aparece con nostalgia es: ¿esto me da paz o me devuelve al caos? Si es lo segundo, suelta. No necesitas odio. No necesitas bloquear para sentirte fuerte. Solo necesitas decidirte por ti. Aquí tienes una visualización poderosa. Imagina que estás en un barco en medio del océano. Ves a esa persona nadando hacia ti, pero sin dirección clara. Se acerca y luego se aleja. Vuelve y luego desaparece. Y tú, en el barco, sigues esperando, hasta que te das cuenta de que puedes levantar el ancla y avanzar. No necesitas quedarte a ver si nada hacia ti. Tú puedes remar hacia un horizonte donde haya reciprocidad. Ejercicio estoico de liberación. Toma una hoja de papel. Escribe lo siguiente: acepto que me extrañas, pero no me basta. Me elijo a mí. Lee esa frase cada vez que recibas un mensaje ambiguo. Cada vez que te despiertes pensando si vuelve. Cada vez que la nostalgia quiera engañarte con el disfraz del amor. Repite en tu mente: me elijo, aunque duela, aunque extrañe. Me elijo. La verdadera sanación llega cuando comprendes esto. Que alguien te piense no significa que pueda darte lo que mereces. Y no estás aquí para recibir afecto a medias. Estás aquí para ser amado con decisión. No tienes que odiar a quien te dejó. Tampoco tienes que esperarle. Puedes honrar lo vivido y aún así cerrar la puerta. No por frialdad, sino por amor propio. Reflexión final. Sí, tal vez te extraña. Tal vez lo piensa en silencio cada noche. Tal vez incluso se arrepiente. Pero si no lo demuestra con hechos, si no está aquí contigo, entonces su nostalgia no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad ahora es contigo, con tu sanación, con tu libertad emocional, con tu vida. Y aunque parezca injusto, es mejor soltar lo que no avanza, que morir esperando lo que no vuelve. Reflexión 3. No vuelve, porque nunca se fue del todo. Hay ausencias que duelen más que el adiós, porque no son completas, porque no se terminan de ir. Esa persona que ya no está contigo, pero aún aparece en tus recuerdos, en tus redes, en tu música, en tus noches de insomnio. No volvió, pero tampoco se fue del todo. Y es ahí donde el alma queda suspendida. Ni en el pasado, ni en el presente. Ni libre, ni atada del todo. Eso es lo que más desgasta. La ambigüedad emocional. El casi. El a veces. El te extraño, pero no sé si volver. Y el estoicismo lo deja claro. Lo que no es claro, confunde. Y lo que confunde, se convierte en cárcel. Epicteto decía: elige entre ser amado o ser libre. Pero no puedes mendigar ambos. Tú mereces claridad. Y si esa persona no se fue del todo, es porque dejó abiertas puertas invisibles. Palabras sin cerrar. Gestos que sugieren pero no concretan. Y tú, mientras tanto, sigues viviendo entre signos de interrogación. El primer paso para sanar no es cerrar una relación. Es cerrar lo que quedó medio abierto. Porque nadie sana en una habitación donde las ventanas se siguen moviendo con el viento del pasado. Tienes que decidir. ¿Me quedo esperando claridad? ¿O elijo darla yo mismo? Porque tal vez esa persona sigue ahí, rondando tus recuerdos. Pero no por amor, sino por costumbre, por ego, o simplemente porque tú sigues dándole espacio. Visualízalo así. Tienes una casa. Esa persona se fue, pero dejó su ropa, dejó un cuadro, una llave, y tú no te atreves a tirarlo. No te atreves a cerrar la puerta. Porque ¿y si vuelve? Porque ¿y si se arrepiente? Pero mientras tanto, tú no vives.
Tú no decoras de nuevo. No invitas a nadie. Ni siquiera a ti mismo. Eso es lo que hace alguien que no se va del todo. Te impide reconstruirte. El estoicismo te dice: si algo no está, no lo retengas en tu mente como si lo tuvieras. Porque eso es una forma de autoengaño. Y el alma que se engaña, se pierde. Tómate un momento ahora. Piensa en cada vez que esa persona regresó. No con amor, sino con dudas. No con decisión, sino con mensajes breves. Con silencios largos. Con una promesa que nunca se cumplió. ¿Te hacía bien o te confundía más? ¿Te acercaba o te dejaba en el mismo lugar? Si no hay avances, lo que hay es retroceso emocional. Y tú no estás para caminar en círculos. Marco Aurelio escribió: si algo te aleja de la tranquilidad interior, entonces no es necesario. ¿Y qué es más sagrado que tu tranquilidad? Tú no estás aquí para interpretar señales. Tú estás aquí para vivir con claridad. Y si esa persona no te la da, entonces la tomas tú. No vuelvas a dejar tu paz en manos de alguien que no sabe si se queda o se va. Haz ahora este ejercicio mental. Visualiza una puerta entreabierta. Sientes una brisa fría entrando por allí. No sabes si cerrarla, porque alguien podría volver por ella. Pero mientras tanto, todo lo demás en tu casa está congelado. Decide ahora. Ciérrala. Pon una nota invisible. Si vas a estar, quédate. Si no, déjame cerrar por fin. Y siente como la calma empieza a entrar. No porque esa persona volvió, sino porque tú volviste a ti. Si hay algo que debilita el alma, es vivir en el tal vez. Tal vez vuelve. Tal vez todavía me ama. Tal vez si espero un poco más. Pero el estoicismo es claro. Lo incierto no se espera. Se suelta. Porque lo incierto prolonga tu dolor. Y tú no fuiste hecho para esperar migajas emocionales. Fuiste hecho para vivir en paz. No vuelve, porque nunca se fue del todo. Y eso, más que romántico, es injusto contigo. Cuando alguien no te deja ir, pero tampoco se queda, te convierte en su refugio emocional. Un lugar al que vienen a calmar su culpa, pero no a construir contigo. Y tú no estás aquí para ser el consuelo de nadie. Estás aquí para ser elegido, sin dudas, sin pausas, sin condiciones. Epicteto decía: no le des el control de tu vida a quien no tiene control de sí mismo. Si esa persona no sabe lo que quiere, no debe tener poder sobre lo que tú sientes. ¿De qué te sirve que piense en ti, si no da un paso hacia ti? ¿De qué te sirve que te recuerde, si no hace nada con ese recuerdo? Recuerda esto: el recuerdo no te abraza, no te acompaña, no te cuida, solo te paraliza. Vamos a hacer un ejercicio de desapego ahora. Cierra los ojos e imagina a esa persona delante de ti. Te dice: te pienso mucho. Pero tú solo sonríes, y en tu mente repites: no me basta con ser pensamiento. Me merezco presencia. La imagen se desvanece lentamente. No con odio, no con rabia, con dignidad. Porque tú no estás huyendo del amor. Estás dejando de huir de ti. La trampa del casi amor. A veces, lo que más cuesta soltar no es el amor completo, sino el amor a medias. Ese que tiene recuerdos bonitos, miradas intensas, pero ninguna acción. Y el estoicismo nos enseña a ver los hechos por encima de las palabras. No escuches lo que dicen. Observa lo que hacen. Porque si alguien te extraña pero no te busca, si te quiere pero no te elige, entonces no está contigo, está con su propia confusión. Y tú no necesitas acompañar a nadie en su laberinto. Tú ya tienes tu propio camino que recorrer. Aquí tienes una frase estoica para repetirte cada noche. Acepto que me recuerdes, pero me libero de esperarte. Y cada vez que un mensaje, una canción o un recuerdo intente devolverte al pasado, respira profundo y repite: no me quedo donde no hay claridad. Un ritual estoico de cierre. Escribe en una hoja todo lo que aún esperas que esa persona diga, todo lo que te habría gustado escuchar, todo lo que quedó a medias. Luego quema esa hoja con intención. Y mientras lo haces,
Susurra. Yo decido cerrar lo que tú dejaste abierto. Porque eso es lo más poderoso del alma fuerte. No necesita permiso para sanar. Visualización final. Estás frente a un puente. Del otro lado, está esa persona. Te sonríe, pero no camina. No se acerca. Solo se queda ahí. Tú esperas. Día tras día. Año tras año. Hasta que te das cuenta. El puente es de ida. No de espera. Y tú tienes pies para cruzar. Pero no para quedarte quieto. Das la vuelta. Y empiezas a caminar. Sin rencor. Sin rabia. Solo con la certeza de que lo que mereces no te mantiene congelado. Reflexión final. No vuelve. Porque nunca se fue del todo. Pero tú sí puedes irte del todo. Irte del dolor. Irte de la espera. Irte de la fantasía. Y al hacerlo, no pierdes amor. Te recuperas a ti. El alma que elige avanzar, aunque le tiemble todo por dentro. Es un alma estoica. Es un alma invencible. Reflexión 4. Estás sufriendo por una historia que ya no se está escribiendo. La mente humana tiene una forma extraña de castigarse. Seguir leyendo una historia, aunque ya terminó. Vuelves a la misma página, una y otra vez. Como si, por repetirla, algo cambiara. Como si, por llorarla más, esa persona regresara. Pero no. Lo único que pasa es que tú te quedas estancado. Mientras la vida pasa. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser una buena persona. Sé una. Y tú estás aquí, tratando de comprender por qué te hicieron daño. Por qué se fueron. Por qué no valoraron todo lo que diste. Pero eso no es vivir. Eso es sobrevivir en un recuerdo. No estás triste por lo que fue. Estás triste por lo que imaginaste que sería. Y eso duele más. El estoicismo nos entrena para distinguir lo real de lo idealizado. Nos recuerda que el sufrimiento no viene solo de los hechos, sino de las historias que nos contamos sobre esos hechos. Y tú te has contado muchas, ¿verdad? Si hubiera hecho esto. Si hubiera esperado un poco más. Si no hubiera dicho aquello. Y cada sí es una cadena invisible. Una excusa que te impide cerrar el libro. Vamos a detenernos un momento. Respira hondo. Ahora visualiza esto. Estás en una biblioteca oscura. Tienes un libro entre tus manos. Las páginas están manchadas por tus lágrimas. Lees y relees la misma escena. Una despedida. Un mensaje sin responder. Un silencio. Y en lo profundo, sabes que no hay nuevos capítulos. Sabes que ya no hay continuación. Pero no lo sueltas. ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo a no sentir nada. El vacío es peor que el dolor, al principio. Pero el vacío también es una página en blanco. Y eso, también es libertad. Epicteto decía: no te perturbes por lo que ya pasó, ni te angusties por lo que no ha llegado. Pero tú estás atrapado entre ambos. En un limbo emocional que no avanza. La persona que te hirió, quizá ya está viviendo algo nuevo. Quizá ya no te piensa. Quizá sigue con su vida. Y tú estás aquí, reviviendo escenas, editando diálogos, idealizando gestos. Estás sufriendo por una historia que ya no se está escribiendo. ¿Sabes lo que ocurre cuando repites mentalmente lo mismo cada noche? Tu cerebro no distingue entre lo que vives y lo que imaginas. Y vuelves a sentir el mismo abandono, el mismo rechazo, la misma angustia. Por eso duele tanto. No porque esa persona esté contigo, sino porque tú la sigues trayendo de vuelta. Haz ahora este ejercicio. Cierra los ojos. Imagina que tienes un lápiz en la mano. Delante de ti hay una hoja blanca. Es tu historia. Y tú decides cómo sigue. Pero antes, necesitas dejar de escribir con tinta vieja. Toma una respiración profunda y repite: hoy dejo de narrar lo que me rompió. Y empiezo a escribir lo que me reconstruye. Sí, te dolió. Sí, fue real. Sí, diste mucho. Pero ya no hay más que decir ahí. Porque si insistes en revivir lo mismo, te pierdes de lo que podrías estar viviendo.
El estoicismo no te dice, no sientas. Te dice, siente, pero no te esclavices al sentimiento. Y tú tienes poder. El poder de cerrar el libro con dignidad. Aunque aún ames lo que estaba escrito. Aunque aún duela soltar. Porque nadie sana en una historia que no avanza. Y tú mereces un capítulo nuevo. El pasado tiene una forma muy sutil de retenernos. No con cadenas, sino con escenas. Pequeños momentos que se repiten en tu cabeza como si aún tuvieran poder. Pero lo que fue, ya no es. Y eso, aunque duela, también te libera. Marco Aurelio decía, elimina la opinión y se elimina la queja. Como un brazo que se retira de la llama. Eso es lo que tienes que hacer con tus pensamientos ahora. Retirarlos del fuego que tú mismo sigues alimentando. Deja de preguntar, ¿por qué se fue? ¿Por qué no me eligió? ¿Por qué me cambió? Y empieza a preguntarte, ¿por qué me sigo quedando en esa escena? ¿Qué me está enseñando esta repetición? ¿Qué parte de mí necesita soltar para avanzar? El dolor de la historia que ya no se escribe no viene solo del recuerdo, sino del apego a cómo querías que terminara. Tú no solo perdiste una persona, perdiste una película mental donde todo salía bien, donde el final era feliz, donde había redención, regreso, reparación. Pero no todas las historias cierran como quieres. Y eso no las hace menos valiosas. Eso las hace humanas. Ahora haz este ejercicio. Imagina que estás en una sala de cine. En la pantalla aparece tu historia. Desde el inicio hasta el final. Y tú estás sentado en la última fila. Observas. No juzgas. Solo miras. Y cuando aparece la escena final, la que más te duele, en lugar de quedarte esperando que algo cambie, te levantas del asiento, sales de la sala, y al hacerlo, repites mentalmente, no me quedo donde ya no se escribe nada nuevo. Ese es el acto estoico de soltar, no borrar, no odiar, sino cerrar el libro, colocarlo en una estantería del alma, y abrir otro. Epicteto decía, la clave está en mantener tu atención solo en lo que puedes controlar. Y tú no puedes controlar si te amaron bien. No puedes cambiar lo que hicieron. Ni cómo te trataron. Ni lo que prometieron y no cumplieron. Pero sí puedes controlar tu enfoque. Tu narrativa. Tu actitud. Piensa esto. ¿Quién eres tú sin esa historia? ¿Quién puedes llegar a ser? Cuando ya no te defines por el abandono. Cuando dejes de repetir lo que perdiste. Empiezas a descubrir lo que nunca te diste. Paz. Amor propio. Dignidad. Silencio sagrado. Haz este ritual. Escribe el nombre de la historia que te ata. Escríbelo grande, en una hoja. Doblala 3 veces. Y al quemarla, repite. Esto ya no se escribe. Esto ya no soy. Porque la historia que necesitas contar ahora, es la que empieza contigo. Y no depende de nadie más. Y cuando mires atrás, no será para quedarte. Será para agradecer que fuiste valiente. Que aunque te rompieron, no te quedaste ahí. Reflexión final. No te rompes por lo que fue. Te rompes por no soltar lo que ya no será. Y al hacerlo, al fin, te das cuenta. Lo más hermoso no es lo que viviste con alguien, sino lo que te atreves a vivir contigo, después de ellos. Reflexión 5. Aún piensa en ti, pero no volverá. A veces, el corazón se aferra a señales invisibles, a presentimientos, a silencios que suenan como susurros. Y te dices a ti mismo, sé que todavía piensa en mí. Siento que no me ha olvidado. Y puede que sea verdad. Puede que, en lo profundo, esa persona aún te recuerde. Aún le duelas. Aún se detenga en tu nombre cuando alguien lo menciona. Pero eso no significa que volverá. Y ahí está el verdadero dolor. En saber que aún siente algo por ti, pero no lo suficiente como para quedarse. Marco Aurelio escribió, acepta todo lo que te llega, enredado en el hilo del destino, porque ¿qué podría ser más apropiado para ti? El estoico no niega la realidad, la abraza, aunque duela. Y si el destino te quitó a alguien, es porque ya cumplió su papel en tu historia.
aunque tú hubieras querido que siguiera en escena. Esta reflexión está dividida en 3 momentos clave que vamos a explorar. Entender que alguien puede pensarte y aún así alejarse. No confundir presencia emocional con compromiso real. Reconocer que seguir adelante no significa olvidar, sino liberarte del anhelo. Uno puede pensar en ti y aún así no volver. A veces, esa persona te recuerda con cariño. Ve algo que le hace pensar en ti. Revisa tus redes sin que lo sepas. Escucha esa canción y cierra los ojos. Pero no te escribe. No llama. No regresa. Y tú te preguntas, ¿cómo puede seguir adelante si aún me piensa? ¿Cómo puede recordar y no querer volver? La verdad es esta. Recordar no es amar. Pensar en ti no es extrañar tu presencia, sino la idea de ti. Y hay personas que prefieren quedarse con el recuerdo, porque enfrentarte en el presente les daría miedo. Les exigiría madurez, responsabilidad, compromiso. Y simplemente no están listas para eso. Epicteto decía, no busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serenamente. Tal vez tú querías una historia de retorno, de reencuentro, de redención, pero esa no fue la historia que la vida te dio. Y si la vida no trajo a esa persona de vuelta, es porque el cierre tenía que venir desde dentro. Haz esta visualización. Estás caminando por un bosque. El sol cae entre los árboles. Y delante de ti, a lo lejos, ves a esa persona. No te habla, solo te mira. Y tú sientes su pensamiento, como si dijera, no puedo volver, pero no te he olvidado. Y tú, con los ojos brillantes, simplemente asientes. No hace falta más. No hay que perseguir lo que no se queda. Solo soltar, con dignidad. 2. Presencia emocional no es compromiso real. Uno de los mayores engaños del corazón es pensar que, porque aún siente algo, esa persona tiene intención de volver. Pero no es así. Sentir no implica actuar. Recordar no implica quedarse. Tener emociones no es lo mismo que tener voluntad. Esa persona puede incluso soñarte. Puede llorar por ti en silencio. Puede sonreír viendo tus fotos antiguas. Pero si no está aquí, es porque eligió no estarlo. Y tú no puedes construir tu vida en base a las sombras de alguien que no se quedó. Séneca lo dijo así: no es libre quien está atado a la esperanza del regreso de otro. Y eso aplica a ti, ahora. Mientras esperes ese mensaje, ese hola inesperado, esa conversación que cierre el ciclo, seguirás atado. Y la libertad no llega por olvidar. Llega por aceptar la ausencia sin esperar que cambie. Respira hondo. Y repite mentalmente conmigo. Puede pensar en mí, pero eso no lo hace mío. Puede extrañarme, pero si no vuelve, no me sirve. Merezco una presencia real, no un recuerdo con aroma a pasado. A veces, lo que te mantiene atado no es el amor, sino la esperanza de que el otro aún sienta algo. Pero aunque lo sienta, si no actúa, si no se queda, si no vuelve, ¿de qué te sirve? Tienes que preguntarte, ¿estoy esperando amor o migajas de nostalgia? Porque a veces, ese te extraño que nunca llega, solo existe en tu mente. Y aunque en su corazón haya una brasa encendida, si no cruza el puente para alcanzarte, esa llama no te calienta. Marco Aurelio decía, cada uno de nosotros vale lo que valen las cosas por las que se interesa. Si tú sigues interesado en quien no vuelve, si centras tu vida en señales que nunca llegan, ¿cuánto vale tu presente? ¿Dónde está tu energía? ¿Dónde estás tú? 3. Libérate del anhelo invisible. Esto es importante. No necesitas olvidar para sanar. Solo necesitas soltar el anhelo. Ese anhelo que aparece cuando revisas tu teléfono, cuando miras su última conexión, cuando escuchas canciones y buscas significado. Ese deseo oculto de que aparezca y todo tenga sentido. Pero el estoicismo te dice, no todo tiene sentido, y no todo debe regresar. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti
Es dejar de esperar el regreso de alguien que no se atrevió a quedarse. Haz este ejercicio visual. Imagina una puerta cerrada. Y detrás de ella, una figura conocida. Su voz, su olor, su tacto. Pero esa puerta no se abre. Ahora imagina que tienes una llave. No para abrir la puerta, sino para alejarte de ella. Te das la vuelta. Y mientras caminas, repites: si no vuelve, que le vaya bien. Pero yo ya no vivo esperándolo. Séneca escribió: el que espera, sufre dos veces. Una por lo que pasó, otra por lo que nunca llegará. Y eso eres tú ahora, si no te detienes. Un alma suspendida entre el pasado y el tal vez. Pero ya es hora de elegir. ¿Vives para alguien que no está? ¿O te conviertes en el amor que esperabas recibir? Haz este ritual de cierre invisible. Escribe en una hoja: acepto que aún pueda pensar en mí, pero no espero su regreso. Léelo en voz alta una sola vez, como si se lo dijeras a su ausencia. Dobla la hoja y guárdala en un lugar simbólico, una caja, un libro, una carta que no enviarás. Y al hacerlo, repite: gracias por el recuerdo, pero ya no camino con fantasmas. Epicteto decía: no pidas que las cosas ocurran como quieres. Deja que ocurran como ocurren, y tu alma estará en paz. Y eso es lo que necesitas ahora. Paz. No explicaciones. No regresos. No señales ambiguas. Solo paz. Reflexión final. Tal vez aún piense en ti. Tal vez aún te extrañe. Pero si no vuelve, si no lo dice, si no se queda, ese pensamiento no puede darte la vida que mereces. La vida que mereces empieza cuando entiendes que el amor no son presentimientos, ni señales vagas, ni intuiciones rotas. El amor es presencia, es acción, es decisión. Y si alguien no eligió quedarse, elige tú, ahora, quedarte contigo. Reflexión 6. Te soltó, pero igual te espía. Hay un tipo de despedida que no termina nunca. Una que no se cierra con palabras ni se sella con un adiós. Una despedida silenciosa, donde alguien se va de tu vida, pero no de tu sombra. Te suelta, pero igual te espía. Sigues sintiendo su presencia detrás de tu espalda emocional. De pronto, ves que vio tu historia, o dejó un me gusta antiguo activado, o se conecta a la misma hora que tú. Y aunque te soltó, no se ha ido del todo. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. ¿De qué color se está tiñendo tu alma ahora? De nostalgia vigilada, de dudas sin resolver, de rastros de alguien que te dejó ir, pero aún quieres saber si ya sanaste sin él. Esta reflexión tiene 3 puntos estoicos profundos. Comprender por qué te soltó, pero aún te observa. Romper el vínculo invisible del seguimiento emocional. Reafirmar tu camino sin esperar validación de quien no se quedó. Vamos paso a paso. 1. ¿Por qué te soltó, pero aún te observa? Esta es una de las grandes preguntas de quienes atraviesan una ruptura. Si ya me soltó, ¿por qué aún está pendiente de mí? La respuesta es simple, pero dolorosa. Porque soltar no siempre es sinónimo de olvidar. Y algunas personas se alejan físicamente, pero emocionalmente siguen necesitando tenerte cerca para no sentirse perdidos. Te soltó, porque no podía darte lo que merecías. Porque su camino tomó otra dirección. Porque tal vez ya no sentía lo mismo. Pero no logró apagar del todo su vínculo contigo. Y entonces espía. No con intención de volver, sino para comprobar si aún tiene algún eco en ti. Epicteto lo explicaría así: lo que no depende de ti, no debe perturbar tu serenidad. El que te espíe, no depende de ti. Lo que depende de ti es cómo reaccionas. ¿Te ilusionas? ¿Le respondes con indirectas? ¿Cambias tu estado emocional cada vez que lo ves mirando tus redes? Si es así, aún estás atado. Y la atadura más difícil de romper es la que tiene forma de esperanza. Haz este ejercicio. Imagina que tu ex es una figura detrás de un vidrio. No habla, no toca, no cruza el límite, solo observa. Y tú estás en un jardín.
Caminas, respiras, creces. Puedes mirar hacia el vidrio, pero en lugar de acercarte, giras la vista hacia el sol. Y sigues caminando. Ese es el gesto estoico. No negar que observa, pero decidir no vivir en función de esa mirada. 2. Rompe el vínculo invisible. Hay un vínculo que no se ve, pero que puede atraparte más que 1000 palabras. El de saber que aún te sigue, que revisa tus pasos, que interpreta tus silencios, que analiza tus publicaciones. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a actuar para ese espectador invisible. ¿Te ha pasado? Publicas algo esperando que lo vea. Te vistes mejor sabiendo que podría mirar. Escribes indirectas. Hablas con alguien para que le llegue la noticia. Y eso no es libertad. Eso es vivir encadenado a un eco. Séneca decía: nada es más digno de compasión que el alma que aún busca en otro su confirmación. Cuando actúas así, no estás sanando. Estás mendigando presencia. Estás tratando de llenar un vacío con la atención de quien lo provocó. Y esa no es tu misión como ser estoico. Tu misión es recuperar el centro. Volver a ti, a tu voz, a tu historia. Haz esta visualización. Imagina que estás caminando por un puente colgante. Del otro lado, él o ella te observa. No te habla, solo mira. Y tú, por un instante, quieres devolver la mirada. Pero entonces, algo dentro de ti te dice: no le debo ninguna escena más. Mi vida no es una obra que otros vienen a ver desde la sombra. Y sigues cruzando el puente. Más liviano, más tú. A veces, no es el amor lo que te retiene. Es la confusión, la falta de un cierre. El saber que alguien se fue, pero sigue ahí, mirando desde lejos. No lo suficientemente cerca como para abrazarte, pero tampoco lo bastante lejos como para olvidarte. Y tú, en medio, esperando que ese gesto invisible signifique algo más de lo que realmente es. Pero no significa que volverá. No significa que se arrepiente. Solo significa que aún no puede soltar el reflejo de lo que fuiste. 3. No necesitas que te validen los que ya no se quedaron. Aquí entra uno de los principios más sólidos del estoicismo. No te aferres a lo que está fuera de tu control. Y eso incluye lo que otros sienten, hacen, piensan o no expresan. Tú no estás aquí para convencer a nadie de tu valor. No estás aquí para dar indirectas a quienes no tuvieron el valor de ser directos. No estás aquí para actuar como si tu vida fuera una vitrina para alguien que ya eligió irse. Estás aquí para vivir, para reconstruirte, para moverte con dignidad. ¿Sabes qué pasa cuando te obsesionas con si te espía o no? Pierdes energía, te descentras. Empiezas a vivir para ser visto, en vez de vivir para ti. Y eso te quita poder. Marco Aurelio decía: haz lo que debas hacer. No mires ni si te observan, ni si te aprueban. Esta es una de las frases más liberadoras, porque te devuelve al único lugar donde tu poder es absoluto. En ti. Que te miren si quieren, que revisen si les da la gana. Tú no estás escribiendo tu historia para quien no se atrevió a quedarse. Ritual estoico para cortar el hilo invisible. Haz esto cuando sientas que alguien que te soltó aún sigue observando y eso te afecta. 1. Cierra los ojos. Visualiza su silueta frente a ti. No habla, solo mira. 2. Dile en silencio: pudiste quedarte, pero no lo hiciste. Ya no vivo para ti. Ya no necesito que me veas para sentirme suficiente. 3. Respira hondo. Imagina que entre ustedes había un hilo invisible. Y con cada exhalación, ese hilo se va deshaciendo. 4. Abre los ojos. Y continúa tu día sin revisar si te está mirando. Hazlo como quien ya eligió cerrar un ciclo, no como quien espera una señal. Tu valor no depende de quien te observa en silencio. Esta es la clave final. Tal vez te soltó, tal vez te espía, tal vez aún siente algo. Pero mientras tú estés atado a lo que hace o no hace, aún no eres libre. Tu libertad comienza cuando entiendes que lo que alguien ve no define quién eres, que tu evolución no necesita espectadores, y que a veces
Lo más poderoso no es hacer que alguien regrese, sino vivir tan bien que su ausencia ya no pesa. Epicteto lo resumió así: la verdadera libertad es no depender de nada externo para tu bienestar. Y tú estás aquí para eso, para ser libre, no del recuerdo, no del dolor, sino de la necesidad de que quien se fue, te vea florecer para recién valorar lo que perdiste. Reflexión final. Te soltó, sí, pero si aún te espía, no es tu responsabilidad, ni es tu tarea sanar a quien eligió irse. Tú ya no estás ahí, tú estás en otro punto, en otro momento, creciendo, agradeciendo, cerrando sin rencor, soltando sin dramatismo, porque la única mirada que necesitas ahora es la tuya, y esa mirada debe decirte todos los días: estoy orgulloso de mí. Reflexión 7. No te dijo adiós, pero ya no está. Perfecto. No siempre las despedidas vienen con palabras. A veces vienen con distancia, con ausencia, con silencios que se alargan hasta convertirse en costumbre. Y tú, aún sigues esperando un adiós que te confirme que ya no hay nada. Pero en el fondo, ya lo sabes. Porque a veces no hace falta que alguien diga me voy, para que su ausencia te grite que ya no está. Es duro, lo sé, cuando alguien que significó tanto desaparece sin explicaciones. Deja una herida abierta, una pregunta que nadie responde, y un eco en tu alma que repite: ¿por qué así? Pero esa es la naturaleza de algunas despedidas. Cobardes, silenciosas, inmaduras. Y eso es precisamente lo que duele. No que se hayan ido, sino cómo se fueron. El estoicismo tiene una forma clara de enfrentar esta realidad. Acepta lo que no puedes cambiar, y cambia lo que depende de ti. Tú no puedes obligar a nadie a cerrar como tú mereces. Tú no puedes forzar palabras donde ya no hay intención. Pero sí puedes dejar de necesitar lo que no llegó, y construir tu paz, incluso con finales inconclusos. 1. El vacío del casi y el adiós que nunca llegó. Hay algo particularmente doloroso en los finales que no se dicen. Te dejan atrapado en la ilusión de que quizás aún hay algo más. De que quizás la historia no terminó, solo está en pausa. De que quizás mañana vuelva. Y ese quizás te mantiene encadenado. Pero los estoicos lo sabían. El tiempo que gastas esperando, lo pierdes viviendo. ¿Vas a seguir esperando una palabra de alguien que ya eligió callar? ¿Vas a quedarte quieto esperando señales que no llegan? El alma libre no espera lo que ya no vendrá. El alma fuerte no necesita que le digan me fui para entender que está sola. Tú ya lo sabes. Y eso basta. 2. No necesitas un adiós para cerrar un ciclo. Este es uno de los aprendizajes más profundos que puedes integrar. No necesitas una despedida formal para soltar. No necesitas que alguien te diga lo que ya te está demostrando con sus actos. ¿Se alejó? ¿Dejó de buscarte? ¿Desapareció sin explicación? Eso es un adiós. Puede que no sea el que esperabas. Puede que no venga con palabras. Pero es igual de válido. Porque el verdadero cierre no se da con lo que escuchas. Se da con lo que aceptas. La mente quiere respuestas. Quiere explicaciones. Quiere entender por qué. Pero el corazón sabio se basta con un solo hecho. Ya no está. Y eso es suficiente para seguir adelante. Ritual de despedida interior. Haz esto si aún estás esperando un adiós que nunca llegó. 1. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Imagina que estás frente a esa persona. 2. En tu mente, dile: no dijiste adiós, pero ya no estás. Y aunque no escuché las palabras, he entendido el mensaje. Hoy te dejo ir, sin rencor, pero también sin esperarte. 3. Respira profundamente 3 veces. Y con cada exhalación, imagina que esa energía que te unía se disuelve suavemente. 4. Abre los ojos. Y siéntete más liviano. Porque cuando alguien se va sin despedirse, tú tienes el poder de cerrar la puerta con amor. No para que vuelva, sino para que tú puedas avanzar. Te aferraste al quizás. A la idea de que podía haber una explicación. Una razón.
un mensaje pendiente. Pero el silencio también es respuesta. Y si alguien decide marcharse sin decirlo, no es tu tarea traducir su ausencia. Es tu tarea liberarte de ella. 3. No te hagas daño interpretando el silencio. El problema no es el silencio. Es lo que tú haces con él. Tú le das forma. Tú le das sentido. Tú decides si ese vacío es un me fui sin valorarte o un no fui suficiente. Y ahí, en esa interpretación, te hieres. Pero Epicteto dijo, cuando te abandonan, no te duele su partida, sino lo que tú piensas de ella. Es tu pensamiento lo que te encadena, no el hecho. Y si puedes cambiar ese pensamiento, puedes liberarte. No pienses, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente para un cierre digno? ¿Por qué no me dijo nada más? Piensa, se fue sin hablar, porque no tenía el valor. No merezco migajas de explicaciones. Mi paz no depende de palabras ajenas. Porque eso es elegirte. 4. Haz la paz con el final que tuvo. Puede que tú hubieras querido un cierre distinto. Uno con respeto, con madurez, con afecto. Pero no siempre se da así. Y si estás esperando un final perfecto para poder seguir adelante, te quedarás detenido por siempre. Porque los finales perfectos no existen. Existen los reales. Y lo real, a veces, duele. Pero libera. Marco Aurelio escribió, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto, y encontrarás la fuerza. Haz la paz con el final que tuvo. No porque te guste, sino porque es el único que existe. Haz la paz con su silencio. No porque sea justo, sino porque es lo que te tocó. Haz la paz contigo mismo. Porque tú sí estuviste presente. Tú sí diste amor. Tú sí fuiste real. Y eso, basta. Ejercicio de cierre estoico. Haz este ejercicio al final de cada día durante 3 noches. En una hoja, escribe. Hoy dejo de esperar un adiós que no llegó. Debajo, completa esta frase. Aunque no escuché lo que quería, me digo a mí mismo que. Escríbelo con honestidad, sin filtros. Léelo en voz baja. Y luego rompe la hoja. Simbólicamente, te estás diciendo, hoy no quedo atrapado en palabras que no llegaron. Cierre de la reflexión. A veces el amor no se termina con gritos, sino con una ausencia que crece lentamente. Y tú no puedes controlar cómo alguien se va, pero sí puedes decidir cómo te quedas. Hoy, su silencio ya no te define. Su partida sin aviso ya no te encadena. Y ese adiós que no llegó, lo escribes tú con tu vida. Sigues adelante, con cicatrices, sí, pero también con fuerza. Y esa fuerza se llama dignidad, porque no necesitas un adiós. Cuando tú ya elegiste no quedarte donde no fuiste valorado. Reflexión 8. Si todavía piensas en esa persona, no es debilidad, es humanidad. ¿Sabes? Pensar en alguien que ya no está, no te hace débil. No significa que no hayas superado. No quiere decir que estés retrocediendo. Solo significa que eres humano. Que lo que viviste dejó huella. Que hubo algo real, aunque no haya durado. A veces te sorprendes recordando una canción, un olor, una calle cualquiera. Y esa persona aparece de nuevo. En tu mente, en tu pecho, en ese rincón silencioso que guarda lo que aún duele. Y entonces te culpas. ¿Por qué sigo pensando en esto? ¿No se supone que ya lo superé? ¿Por qué vuelve si ya no lo quiero? Pero aquí entra la sabiduría estoica. No rechaces una emoción. Obsérvala, entiéndela, y luego, suéltala. No estás fallando, no estás roto, estás vivo. Y la mente recuerda lo que marcó. El corazón remueve lo que dolió. Y tú, en lugar de luchar contra eso, puedes hacer las paces con ello. Recordar no es regresar. Epicteto lo dejó claro. Los eventos externos no nos dañan, solo nuestras opiniones sobre ellos. Pensar en esa persona no te daña. Lo que te daña
es cómo interpretas ese pensamiento. Si al recordar crees que estás fracasando, sufrirás. Si al recordar crees que has vuelto al inicio, te estancarás. Pero si entiendes que recordar es parte del proceso, que es normal que tu mente visite lo que un día fue importante, entonces ya no lo verás como una caída, sino como una ola pasajera. Es como mirar una cicatriz. No porque quieras volver a sangrar, sino porque cada tanto, el alma también quiere mirar su historia, para no olvidar, para entender, para soltar desde otro lugar. 2. Permitirte sentir, pero sin enredarte. Lo que reprimes, se queda. Lo que observas con calma, se disuelve. Y aquí entra la disciplina emocional, el arte estoico de sentir sin aferrarte. No tienes que evitar el recuerdo, solo tienes que evitar quedarte a vivir en él. Cuando llegue, no lo empujes, tampoco lo abraces. Solo míralo y di: hola de nuevo. Ya no te necesito, pero gracias por visitarme. Eso es libertad. 3. ¿Sigues amando o solo extrañas lo que sentías? Muchas veces, cuando piensas en alguien que ya no está, no es a esa persona lo que extrañas, sino lo que tú eras cuando estabas con ella. Extrañas la versión de ti que reía, que soñaba, que sentía esperanza, y crees que al recordarlo, quieres volver, pero no es a la relación, sino a ti mismo. Marco Aurelio decía: vuelve a ti mismo. El alma tiene en su interior todo lo que necesita. Así que cuando pienses en esa persona, hazlo con respeto, hazlo con compasión, pero sobre todo, hazlo como quien recuerda algo que ya no necesita para seguir viviendo. En la segunda parte de esta reflexión exploraremos cómo transformar el recuerdo en gratitud, cómo reconocer si aún amas o solo temes estar solo, y cómo usar la filosofía estoica para que cada pensamiento de esa persona se convierta en una oportunidad de volver a ti mismo. 4. Transforma el recuerdo en gratitud. El dolor del recuerdo suele nacer del juicio, de pensar: nunca debí confiar. Fui un tonto por entregarme tanto. Solo me usó. Pero si logras soltar ese juicio y observar con los ojos de la gratitud, verás que incluso eso que dolió fue parte de tu formación. Y cuando miras atrás desde la gratitud, no desde el rencor, empiezas a sanar de verdad. Di esto en silencio ahora: gracias por lo que fuiste, aunque no te quedaras. Esa frase libera. Esa frase convierte la espina en semilla. Esa frase te devuelve el poder que entregaste. No fuiste débil, fuiste humano. Y recordar con gratitud no significa querer volver. Significa reconocer lo vivido y permitir que eso ya no duela. 5. ¿Sigues amando o solo temes estar solo? Aquí viene una de las verdades más profundas. A veces no extrañas a la persona, extrañas no tener a alguien. No extrañas el amor en sí, sino la sensación de compañía, de validación, de sentirte elegido. Y es en esa confusión donde te pierdes. Crees que piensas en él o ella porque aún lo amas, pero puede que solo te estés enfrentando al vacío que dejó. Y el vacío no se llena con recuerdos, se llena contigo. Epicteto enseñaba: el hombre sabio se basta a sí mismo, y quien se basta a sí mismo jamás está solo. No estás solo por no tener pareja, estás solo cuando no puedes estar contigo. Y la buena noticia es que eso se puede entrenar. Haz este ejercicio durante los próximos 3 días. Cada vez que pienses en esa persona, no te culpes. Simplemente di: este pensamiento no me controla, solo está de paso. Escribe 3 cosas que sí tienes hoy que antes no tenías. Demuestra a tu mente que has crecido, aunque duela. Repite esta frase en voz baja antes de dormir: estoy completo, incluso cuando extraño. Eso es filosofía aplicada al alma. 6. El amor que queda es tuyo. Si aún piensas en él o ella, ese pensamiento no les pertenece. Te pertenece a ti. Ese amor que quedó flotando no está perdido, no está huérfano, está disponible para ti.
y puedes usarlo para cuidar mejor de ti, para construirte desde dentro, para vivir con más compasión, sin endurecerte. Marco Aurelio decía, todo lo que sucede, conviene. Incluso lo que duele, puede convenirte si lo transformas. Y si todavía piensas en esa persona, no lo veas como retroceso. Míralo como un recordatorio. Todavía tienes amor en ti, y ahora puedes usarlo en ti. Reflexión final. No te castigues por recordar. No te juzgues por pensar. Eres humano. Y la memoria, a veces, juega con los hilos de lo que fue. Pero tú, no eres ese recuerdo. Eres quien sobrevive a él. Eres quien lo mira desde la orilla. Eres quien elige no volver a lanzarse al mar. Porque esta vez, aprendiste a nadar en ti mismo. Pensar en alguien que ya no está no es señal de debilidad. Es señal de que fuiste real. Y lo real, a veces, deja eco. Pero ese eco no será eterno. Y si lo escuchas sin miedo, si lo dejas pasar sin apego, descubrirás algo hermoso. Que el silencio también puede ser paz. Y que tú también puedes ser hogar. Reflexión 9. Lo que no se dice, también pesa. A veces lo que más duele, no es lo que se dijo, es lo que se cayó. Las palabras que jamás salieron. Las verdades que murieron en la garganta. Los perdón, te extraño, aún pienso en ti que nunca llegaron. Y uno se queda ahí, en silencio, cargando todo eso que no se dijo. Como si el alma caminara con una mochila invisible, llena de todo lo que no se cerró. Y tú lo sientes. Sabes que hay algo que quedó inconcluso. No por orgullo, ni por cobardía, sino porque a veces, el momento simplemente no se dio. O la persona no supo. O tú no pudiste. Y eso también pesa. Aquí entra el pensamiento estoico. No está en tu poder cambiar lo que otro no dijo, pero sí puedes cambiar lo que tú interpretas de ese silencio. No podemos obligar a nadie a hablar, ni podemos regresar a ese instante donde esperábamos una respuesta y nunca llegó. Pero podemos entender algo. El silencio también es un mensaje. Y aunque duela, muchas veces, ese silencio es la verdad más clara. Uno cuando alguien calla, está diciendo algo. Epicteto decía, acepta lo que te trae el destino. Ama lo que no depende de ti. Y a veces el destino no trae explicaciones. No trae disculpas. No trae confesiones. Solo trae ausencias. Y esas ausencias, también hablan. Si no te dijo lo que sentía. Si no volvió a buscarte. Si dejó que te fueras sin intentar detenerte. Eso también es una elección. Tal vez no lo quiso así. Tal vez no supo hacerlo mejor. Pero su silencio fue su respuesta. Y el alma madura cuando aprende a escuchar lo que no se dice. Y aún así, acepta sin pelear. 2. Lo que no dijiste tú, también se puede sanar. Tal vez tú también guardaste cosas. Quizás te tragaste lágrimas. Quizás te mordiste palabras por no dañar, o por miedo. Y ahora las llevas dentro. Como si no decirlas te hubiera dejado incompleto. Pero aquí hay algo que puedes hacer. Di lo que no dijiste. Aunque sea solo para ti. Hazlo en una carta. Graba una nota de voz que nunca enviarás. Dilo frente al espejo. Susurra en medio de la noche. Esto es lo que sentí, aunque nunca lo dije. No se trata de enviarlo. Se trata de sacarlo de tu sistema, para que no se quede enredado en tu pecho. Marco Aurelio escribió: lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Y si lo que pesa ahora es lo que no dijiste, úsalo como puente, como impulso para aprender a expresarte mejor contigo, para no volver a callarte lo que tu alma necesita decir, aunque sea en soledad. 3. El cierre no depende de la otra persona. Muchas veces esperamos que alguien vuelva solo para aclararnos algo, para que por fin diga lo que no dijo, para que nos confirme que sí sintió, que sí dolió, que sí fue real. Pero el estoicismo nos recuerda: no pongas tu paz en manos de lo que no controlas. Y la verdad es esta: ese algo que no se dijo puede quedarse para siempre en el aire.
Y tú, si no decides cerrar, te quedarás esperando eternamente. Por eso, aunque no haya explicaciones, aunque no haya confesiones finales, aunque el silencio duela, puedes cerrar tú, puedes decir, aunque nunca escuché lo que necesitaba, me digo a mí lo que merezco oír, que valgo, que fue real, y que ahora elijo soltar. En la segunda parte de esta reflexión hablaremos de cómo dejar de idealizar lo que no se dijo, cómo liberarte de la fantasía del hubiera, y cómo crear paz en tu presente, incluso si el pasado quedó sin palabras. 4. Deja de idealizar lo que no se dijo. Es muy fácil idealizar el silencio, convertir lo que no se dijo en una esperanza, pensar cosas como, si me hubiera explicado, seguro todo sería distinto. Quizás si me amaba, solo que no supo decirlo. Tal vez volverá algún día a decir lo que siento que quedó pendiente. Y te quedas ahí, atrapado en lo que pudo ser, en lo que quizás pensaba, en lo que tal vez sintió. Pero esa espera es una prisión disfrazada de fe. El estoicismo enseña que la fantasía es uno de los enemigos más peligrosos de la paz interior, porque te mantiene mirando una realidad alternativa, en lugar de aceptar la que tienes. Y la verdad, aunque duela, es más liberadora que cualquier ilusión. Si no te lo dijo, es porque no quiso, no supo o no pudo. Y ninguna de esas tres opciones es tu culpa. 5. Libérate del hubiera. Uno de los pensamientos que más angustia genera después de una ruptura es este: si yo hubiera hecho esto distinto, si no hubiera dicho aquello, si me hubiera dado cuenta antes. Y empiezas a editar mentalmente el pasado, a reconstruirlo una y otra vez como si fueras un director arrepentido de su película. Pero el estoicismo no dialoga con fantasmas. El estoico vive en el presente, porque sabe que lo único que controla es lo que hace ahora. Marco Aurelio escribió: haz cada cosa como si fuera lo último que haces en la vida. No puedes cambiar la escena que pasó, pero puedes decidir cómo termina la historia dentro de ti. Y eso sí es poder. Haz este pequeño ritual. Cierra los ojos. Recuerda ese momento donde crees que todo cambió. Ahora respira profundo y di mentalmente: lo que fue, fue. Y aunque me duela, no me define. Hazlo cada vez que el hubiera te visite. Verás que poco a poco, ese fantasma pierde fuerza. 6. Crea paz en tu presente. Si no te dijeron lo que necesitabas, si no se aclaró lo que esperabas, si te quedaste con miles de palabras en el pecho, hoy puedes hacer algo poderoso. Elegir vivir en paz, sin esperar nada más. Eso no significa que no dolió. No significa que no fue importante. Significa que tú decides que ya es suficiente. Que tu historia no termina en una explicación, sino en una transformación. Toma ahora ese silencio, ese que antes dolía tanto, y míralo de frente. No con rencor, no con esperanza, solo con aceptación. Dile mentalmente: no necesito más respuestas, no necesito más palabras. Ya entendí lo que tenía que entender. Y ahora, suelto, para vivir en paz. Reflexión final. A veces, lo que más cuesta soltar es lo que nunca terminó de pasar, lo que quedó a medias, lo que se marchó sin despedirse. Pero la verdad es que no necesitas que todo encaje perfectamente. No necesitas que te cierren la puerta con cuidado. Tú puedes dejar de mirar atrás. Tú puedes cerrar desde dentro. Reflexión 10. Tu valor no depende de quién se quedó. A veces cuando alguien se va, también se lleva algo más que su presencia. Se lleva la seguridad que tenías en ti. Te miras al espejo distinto. Empiezas a dudar si fuiste suficiente. Te preguntas si hiciste algo mal. Y en ese vacío, crece la idea peligrosa de que, tal vez, vales menos ahora. Pero aquí, querido oyente, entra una de las enseñanzas más duras y más necesarias del estoicismo. Tu valor no lo define lo que otros hacen contigo. Tu valor es constante. Lo que cambia es tu percepción. Cuando alguien se aleja sin explicación, sin cerrar, sin luchar por ti, el ego se hiere, sí,
Pero el alma no se rompe. Solo se queda en silencio, esperando que tú la recuerdes. Porque tú no fuiste menos por ese adiós. No te rebajaron. No te quitaron. Solo se fueron. Y tú sigues aquí, completo. 1. La ruina no está en ser dejado. La ruina está en dejarse. El estoico no teme perder personas. Teme perder su integridad. Y tú no perdiste nada de eso por esa ruptura. Perdiste una compañía, un hábito, un plan. Pero no perdiste tu esencia. No perdiste tu valor. Si ahora mismo te cuesta ver eso, haz este ejercicio. Cierra los ojos y recuerda la última vez que hiciste algo valiente. Algo donde no dependiste de nadie más. Algo que demostró que eres más fuerte de lo que piensas. Eso también eres tú. Eso no te lo quitó nadie. Ni siquiera quien se fue. 2. No todos saben quedarse. Y eso no es tu culpa. Uno de los pensamientos más destructivos después de una ruptura es: si me hubiera amado más, se habría quedado. Pero no es así. Hay personas que no saben quedarse ni aunque lo deseen. Porque no tienen las herramientas emocionales. Porque arrastran vacíos que no entienden. Porque les da miedo el amor verdadero. Porque confunden intensidad con estabilidad. Y tú no puedes enseñarle a alguien cómo quedarse. Tampoco puedes suplicarle que vea tu valor. Eso lo tenía que haber hecho solo. Epicteto lo decía claramente. Lo que no depende de ti, no debe preocuparte. Y el amor de alguien más, la claridad de alguien más, la permanencia de alguien más, no dependen de ti. Si alguien no supo amarte, no es señal de tu carencia. Es reflejo de su incapacidad. Y en vez de buscar razones dentro de ti para justificar su abandono, es momento de reconocer todo lo que ofreciste, sin desvalorizarlo por cómo terminó. 3. No te definas por quien te soltó. Imagina una joya antigua, pulida, noble, valiosa. ¿Pierde su valor porque alguien decide tirarla? ¿Vale menos porque alguien no la supo cuidar? Claro que no. El objeto no pierde su valor. Quien lo pierde es quien no supo verlo. Y tú eres eso. Una joya emocional que fue mal leída, mal tratada, quizá, mal entendida. Pero sigues siendo tú. Y tu valor sigue intacto. La segunda parte de esta reflexión explorará cómo reconstruir tu percepción interna sin necesitar validación externa. El poder de la autoafirmación estoica. Y cómo convertir la ausencia en un renacimiento emocional. 4. Tu dignidad no se negocia. En una ruptura, muchas veces la dignidad es lo primero que tiembla. Nos arrastramos mentalmente por migajas. Releemos mensajes esperando señales. Esperamos llamadas que nunca llegan. Guardamos fotos que ya no significan lo mismo. Y sin darnos cuenta, comenzamos a olvidarnos de nosotros mismos. Pero el estoicismo te recuerda algo esencial. Lo único que nunca debes poner sobre la mesa es tu dignidad. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu agresor. No necesitas demostrar nada. No necesitas rogar, ni buscar, ni esperar más allá del respeto a ti mismo. Dejar ir con dignidad es una de las acciones más poderosas que existen. Porque no te quita dolor, pero te ahorra sufrimiento innecesario. Cierra los ojos un momento. Imagina tu valor como un fuego encendido en medio de la noche. A veces puede apagarse un poco con el viento del abandono. Pero sigue ahí. Y tú puedes volver a avivarlo. Di mentalmente: aunque me soltaron, yo no me abandono. Aunque me fallaron, yo no fallo conmigo. Aunque se fueron, yo elijo quedarme conmigo. 5. Valídate desde dentro. Una de las raíces más profundas del dolor tras una ruptura es la sensación de haber perdido el espejo donde te veías. La validación externa. La voz que te decía te amo, te elijo, eres suficiente. Pero esa voz puede ser interna. Y es más poderosa cuando lo es. Sé tú quien te diga: estoy orgulloso de ti. Hiciste lo mejor que pudiste. Vales más de lo que imaginas. Sé tu propio refugio, tu propio faro, tu propia mano extendida. Epicteto decía:
Nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Y es cierto, lo que más duele no es la acción, es la interpretación que tú haces de ella. Y si eliges reinterpretarte, si eliges verte como alguien valioso aunque alguien no lo haya visto, ganas. Haz este pequeño ritual estoico cada noche durante 7 días. Antes de dormir, coloca tu mano en el pecho. Cierra los ojos y di en voz baja: hoy, elijo valorarme. Recuerda una acción tuya, por más pequeña, que demuestre tu valor. Hazlo con intención. Hazlo como quien riega una semilla invisible, porque así comienza el renacimiento. 6. El dolor no te hace menos, te hace real. Esta es la última enseñanza estoica de esta reflexión, y quizá la más importante. No te avergüences de seguir sintiendo. No te juzgues por seguir recordando. No te castigues por llorar en silencio. El estoicismo no se trata de reprimir. Se trata de comprender, aceptar y transformarse desde el interior. No hay nada más fuerte que alguien que elige sentir, sin dejarse destruir. Cada cicatriz que llevas cuenta una historia. Cada noche de insomnio te ha enseñado algo. Cada lágrima ha limpiado algo que no sabías que estaba roto. Y hoy, aquí, ahora, estás un paso más cerca de ti mismo. No por lo que perdiste, sino por lo que estás ganando dentro de ti. Reflexión final. El amor no correspondido no te hace menos digno. La ausencia no borra tu luz. El silencio del otro no define tu voz interior. Eres valioso, incluso en tus pedazos, incluso en tus vacíos, incluso cuando dudas de ti. Y si logras abrazarte en medio de todo eso, entonces has entendido el mayor principio del estoicismo aplicado al amor. El único amor que nunca puede faltarte es el tuyo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por quedarte contigo. Gracias por seguir adelante. Todo lo que necesitas ya vive dentro de ti. Solo hace falta recordarlo. Cierre final. Lo que te espera es más grande de lo que perdiste. Hoy atravesaste un viaje, no solo por recuerdos, sino por capas internas que quizá no habías tocado en mucho tiempo. Escuchaste silencios que se parecían a los tuyos. Te enfrentaste a verdades que duelen. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, respiraste sin la necesidad de aferrarte a lo que ya no está. Y eso, ya es sanar. A veces pensamos que soltar es perder, pero en realidad, soltar es liberarte de lo que no estaba destinado a quedarse. No todos los que pasan por tu vida están hechos para quedarse. Algunos llegan a enseñarte tu fuerza, otros, a recordarte que mereces más, y unos pocos, a mostrarte lo que ya no vas a permitir. Y cada uno de ellos cumple su papel. Tú no eres la historia que terminó. Eres el autor de lo que viene. No eres lo que te rompieron. Eres lo que reconstruiste con tus propias manos. Y ahora, en este momento donde solo estás tú, el sonido del viento y la calma que empieza a nacer dentro, quiero que repitas algo que cambiará tu noche. No necesito que vuelva. Solo necesito volver a mí. Has llorado, y eso está bien. Has dudado, y eso es humano. Has recordado, y eso también es parte del proceso. Pero mañana será distinto. No porque el mundo cambie, sino porque tú habrás cambiado por dentro. El estoicismo no busca eliminar el dolor. Busca enseñarte a caminar con él. Sin que te detenga. Sin que te destruya. Sin que te haga olvidar tu valor. Y hoy, estás un paso más cerca. Ahora, duerme tranquilo, con el alma en calma, con la mente en silencio, y con el corazón, por fin, abrazado por ti mismo. Porque aún piensa en ti, pero eso ya no importa, porque ahora, piensas en ti tú. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharte. Gracias por no rendirte. Nos encontramos en tu próxima transformación.